Hola a todos, en este video nosotros vamos a trabajar con los números irracionales. Vamos a ver algunos ejemplos, veremos por qué este conjunto numérico lleva este nombre y qué características tienen que tener los números que pertenezcan a este conjunto. Muy bien, vamos a iniciar. En el video anterior nosotros vimos la definición de números racionales y dijimos que eran aquellos que pueden ser representados como el cociente o razón entre dos enteros y que además el divisor no podía ser cero. Y dentro de los números que pertenecen a este conjunto están los números naturales, están los enteros, están los decimales como el 0.5, que es un decimal exacto, y los periódicos mixtos y periódicos puros. Y además también están las fracciones, como 2/6, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa con los irracionales? Bueno, los números irracionales son aquellos que justamente no cumplen con esto, es decir, que no pueden ser representados como el cociente o razón entre dos enteros, y nosotros los representamos con este símbolo, el que antes habíamos utilizado para los racionales, pero con una comilla, y lo leemos como Q'. Ahora bien, ¿qué números son los que no cumplen con esta característica? Porque si nos fijamos, aquí tenemos fracciones, decimales, enteros, naturales, que son prácticamente casi todos los números que nosotros conocemos o que hemos visto antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que hay números nuevos que no habíamos visto o nos estamos perdiendo de algo? Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos trabajando con las raíces y que teníamos, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, que es igual a 2, o la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5, pero que también nos encontrábamos con otros casos, como la raíz de 5, por ejemplo, o la raíz de 2, o la raíz de 3, que no son raíces exactas. Es decir, que no hay ningún número entero que al multiplicarlo dos veces por sí mismo nos dé 5 o nos dé 2 o nos dé 3. Y si no hay un número entero, entonces, ¿cuál es la solución de raíces como estas? Bueno, la solución es un número decimal, pero es un tipo de decimal bastante especial. Y vamos a ver un ejemplo ahora. Utilicemos raíz de 2 como ejemplo y vamos a ver algunas aproximaciones de la solución de esta raíz. Y veamos la primera, 1.414, con puntos suspensivos porque continúa ese decimal. Y si tomamos otra puede ser 1.414213 y también sigue todavía los puntos suspensivos. Y otra más puede ser esta, que es bastante larga. Y si seguimos viendo más cifras decimales, vamos a ver que nuestro decimal es primero infinito, como pueden ver, por los puntos suspensivos, y es que tiene infinitas cifras decimales. Pero también hay algo interesante, y es que estas cifras decimales no siguen ningún patrón. No hay nada que se repita. Es decir, no tiene una cifra periódica, como lo hemos visto en los decimales periódicos o decimales periódicos mixtos. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, que estos números decimales nosotros los llamamos infinitos no periódicos, y lo que tienen de interesante es que estos no los podemos convertir o transformar a una fracción. ¿Y qué significa que no se puedan convertir a una fracción? Bueno, lo que significa es que nosotros no podemos representarlo como una división, cociente, razón entre dos números enteros, porque si no se puede representar como una fracción, tampoco se puede representar como un cociente entre dos enteros. Entonces, esto quiere decir que este tipo de decimales, que vienen de raíces inexactas, son decimales infinitos no periódicos y forman parte entonces del conjunto de los irracionales, los que no cumplen con la característica de los números racionales. Pero claro está,
Raíz de 2 no es la única raíz inexacta cuya solución es un decimal infinito no periódico. También tenemos, por ejemplo, raíz de 3, que sus cifras decimales, una aproximación que podemos tomar son todas estas, 1.73, 20, 50, y si continuamos viendo sus demás cifras decimales, vamos a notar que no van a haber ningún patrón. Y lo mismo, por ejemplo, con raíz de 5, que podemos ver que tiene 2.23, 60, 67, 97, 74, 9 y sigue hasta el infinito, y lo mismo ocurre al igual que con la raíz de 3 y raíz de 2. No va a haber un patrón en sus cifras decimales. Ahora bien, me surge la pregunta. ¿Ustedes creen que los números irracionales, los únicos que existen, vienen de raíces inexactas? Bueno, la verdad es que no. Hay otros números irracionales. Incluso uno de ellos ustedes ya lo conocen y lo han visto antes. ¿Se acuerdan en geometría, cuando tenían que lidiar con áreas de círculos o la longitud de la circunferencia y que hablábamos del número pi? Cuando hablábamos de este número, usualmente nos pedían que utilizáramos una aproximación, que es el famoso pi es igual a 3.14. Pero como toda aproximación, esto no está completo, tiene otras cifras decimales. Y si nosotros continuamos viendo esas cifras, podemos ver que pi es igual a 3.14, pero que continúa con 15, 92, 65, 35, 89 y que además este sigue de manera infinita y de nuevo sin ningún patrón. No va a haber cifras repetidas o números que se repitan. Ahora bien, ¿existen otros números irracionales? Pues sí, existen otros. Existen incluso otros que son, al igual que el pi, constantes matemáticas. Es decir, que ya tienen su símbolo y ya conocemos más o menos cuál es su valor. Y dos de ellas son el número e, que es este de aquí, y el número áureo. A mí me gustaría que ustedes, luego de ver el video, investiguen cuáles son estas constantes, cuáles son sus valores aproximados, de dónde surgieron, y en los comentarios nos expliquen qué han encontrado, qué investigaron. Y además de esto, pongan ejemplos de otros números irracionales que se les haya ocurrido mientras hayan visto el video, tal vez otras raíces inexactas. Bueno, con esto nosotros terminamos nuestro video y si tienen alguna pregunta o duda, por favor déjenla en los comentarios.